programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, bienvenidos. Nos pillaron conversando, pero no dije nada extraño. Como de costumbre, conversando. Efectivamente. Bueno, bienvenidos, estamos en Revelando, el programa que transmitimos, que hacemos gentilmente para ustedes de lunes a viernes entre 6 y 7 de la tarde. Informo que hoy día vamos en horario, son las 5, porque luego juega Santiago Wanderers desde la Elías Figueroa Brander, entonces Portales y su sintonía verde nos ha pedido hacer el programa una hora más temprano. Así es que bueno, éxito al decano, que le vaya estupendo. Siento mucho estar en desacuerdo contigo, Marco Leblanc, porque tú eres de la Católica, pero yo quiero que gane el decano, que lo gane todo. Ah, también. Vaya, estás como, de dos aguas ahora. Ya, estamos de acuerdo hoy día. Bueno, agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por permitirnos estar aquí. Gracias, Marco Antonio Leblanc, caballero cruzado, además de todo, y fiel acompañante en todos nuestros avatares, ¿eh? Muchas gracias, Marco Antonio. Y desde Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, transmitiendo ininterrumpidamente desde la zona 0, otrora zona tan bonita de Plaza Aníbal Pinto, Valparaíso. Y saludamos a Luis Salinas, bienvenido de tus vacaciones, Luis, a Marcelo Cabezas, a Mario Salazar. Muchas gracias a todos. Voy a decir todas las cosas en orden porque no quiero olvidarme. Nuestras opiniones son de responsabilidad exclusiva de Eugenio Guerrero hoy día y de quien les habla, Pilar Soberano. No representan necesariamente las opiniones de Radio Portales de Valparaíso, que transmite, ni de Asofar AG, que nos auspicia. Eso lo dejamos claro. Asumimos nuestras responsabilidades como debe ser. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Quiero además comentar que agradecemos a Remax Inmobiliaria, Remax Marina, la entidad, la sociedad que nos permite estar aquí desde enero, no yendo a Valparaíso, sino grabando el programa para Radio Portales, Remax Inmobiliaria. Busquen en nuestras redes sociales Remax, como Remar, pero con X, Marina, como no podía ser de otra manera. Y nos dedicamos, Remax se dedica a la gestión inmobiliaria, comprar, vender, arrendar. ¿Quieres un trabajo que te permita disponer de tu tiempo libre? Un trabajo en el que vas a ganar dinero, pero tienes que trabajar, evidentemente, nada es gratis en la vida. Cuanto más sacrificio, mejor te irá. Acércate a Remax y gracias por acogernos. Quiero saludar a nuestros auditores de innumerables sitios. Cariños a todos, muchas gracias por escucharnos. Tengan presente que si no nos pueden escuchar a la hora en que se transmite el programa, está el podcast de la Radio Portales. Nuestros cariños. Y bueno, y como cada martes aquí, junto a Eugenio Guerrero, periodista, investigador y que forma parte de la Fundación para el Progreso de la región de Valparaíso, para la región de Valparaíso. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Pilar, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Mira, bien, pues aparte del brazo que estoy como acorde con los tiempos un poco, esto es como estallido, esta cuestión y además un día me siento mal, otro día más o menos, pero estoy haciendo la terapia. Okay. No hay alternativa, aquí hay un tema médico, pues. Así es. Bueno, esperando que sigas mejorando y bueno, por acá bastante bien. ¿Tú bien? Sí, casi que iniciando la semana, y hemos visto que menos mal que los desmanes no han sido tan pronunciados como las expectativas lo dictaminaban, y eso, aunque sea, son buenas noticias para el país, ¿no? Sí, dentro de lo malo es lo menos malo. Así es. Oye, Eugenio, nosotros ayer no nos vimos, estuvimos conversando, pero no nos vimos para transmitir el programa. Y el domingo fue el día denominado Día Internacional de la Mujer. Que todo el mundo entiendo que se conmemoró más o menos igual, del mismo tipo de manifestaciones. Pero, a ver, quiero que me des tu opinión de joven, de hombre y de joven, hombre joven, con obligaciones familiares, porque hay que contextualizar esta cosa como se dice ahora. Claro. Hombre joven, profesional, que trabaja, que tiene obligaciones familiares. Y que entiendo tiene una muy buena relación con las mujeres, pero también con los hombres. ¿Qué te parece a ti
Y básicamente para las manifestaciones del día domingo, 8 de marzo, este llamado de la coordinadora 8M feminista y algo más, no a la marcha, no a juntarse, sino las consideraciones que tuvo en cuenta para llamar a juntarse en las diferentes ciudades del país. Sí, bueno, el tema, hay que separar dos cosas como ya tú muy bien lo hiciste, separarte mi opinión, es que por un lado están quienes organizan las marchas y las convocatorias, y que son movimientos en mayoría, no todos, pero en gran mayoría, en gran proporción, radicales. Yeah. Y que pertenecen a lo que la literatura y la academia llama la tercera ola del feminismo, ¿no? Que no es este feminismo que parte en el siglo XVIII, que tenía convicciones liberales, del voto de la mujer, de la igualdad frente a la ley, de que los hombres no tuvieran privilegios por encima de la mujer, que consideraban la libertad de acción, la libertad de pensamiento y la consideración moral de la mujer al igual que el hombre. Esta igualdad de indignidad, que fue un movimiento que inició en el siglo XVIII y que llegó hasta el siglo XIX a inicios del siglo XX. Y luego parten otras dos olas, que podríamos decir la segunda ola, que es la ola más marxista, que ve su cenit en el mayo del 68, y por supuesto ya tiene otro carácter, que incluso obedece o toma gran parte de la literatura marxista, específicamente del amigo de Marx, de Engels, y interpreta la realidad a través de esas categorías. Y luego tenemos la tercera ola, que es a la que me refiero en este momento, que es la culturalista y la más radical, ¿no? Que está lógicamente influenciada por la ola anterior. Cuando yo me refiero a esta ola y a estos movimientos políticos que organizan las marchas, específicamente ellos son movimientos politizados con una visión totalmente sesgada de la realidad, que ven el enfrentamiento, en el choque entre hombres y mujeres o entre mujeres y el sistema, y el nivel de victimización lo ven como elementos sustanciales, más no la convivencia propiamente dicha, sino que son movimientos que tienen como propulsores, a mi opinión, sentimientos que son en cierta medida, o sea, por un lado están justificados en términos de que cuando se sienten abusadas, lógicamente, o cuando ven que hay privilegios infundados y que son conscientes, lógicamente tienen todo el derecho a rechazar, pero por otro lado emociones negativas, que son el resentimiento, la ira, el combate constante, la visión del enemigo y el buscar enemigo por todos lados. Entonces lo que yo opino, Pilar, es que si bien está este sector y por otro lado está el sector de las mujeres que se integran de manera espontánea, porque ven que en algunos reclamos que hacen ellas, o sea, estos movimientos organizados son legítimos, entonces, y eso pasa con gran parte de la ciudadanía que opina, pero no significa que sean los mismos. Incluso cuando uno ve el porcentaje, según la encuesta Cadem, de las personas que se identifican como feministas, o sea, en general, apenas llega al 30%, y cuando uno ve cuál es el porcentaje de personas que se identifican del 1 al 10 al ser feministas, del 5 al 7 de esta escala del 1 al 10 llega aproximadamente al 50-48%. Entonces uno ve que no es la mayoría, uno ve que no son todos, y uno ve que si bien tú compartes ciertas demandas, no significa que compartes la politización que hacen estos movimientos para poder capturar el sistema con una visión ideológica preconcebida y que es bastante dañina para la convivencia cívica. Entonces, haciendo esta separación, yo opino que a mí me gusta toda manifestación y marcha que busque la igualdad frente a la ley. O sea, que la mujer no sea tratada, que no sea tratada mal en visión o en fundamento de un privilegio que se arroga a otra persona porque se cree superior a ella. Pero otra cosa es buscar la igualdad mediante la ley, que buscar la ley para obtener privilegios por encima de los hombres y con base en ello armar, no sé si una guerra, porque no podríamos llamarlo así, pero sí una visión dicotómica de la realidad, donde hay un enfrentamiento constante. Entonces, en ese sentido, yo diferencio de esas dos visiones, la radical y las personas que se integran de manera, podríamos decir, sensata, sana, buscando que sean atendidas ciertas demandas, ciertas discriminaciones que afectan a la mujer hoy día, que me parece que en una democracia pujante, liberal, como es la chilena hoy en día, que le permite a las personas manifestarse, pueden realizarlo. Yo apoyo eso. Ya, quería saberlo, pero presumía que por ahí andaba tu pensamiento, porque tú eres un demócrata. Eres hijo de demócratas. Así es. Plenitud. Así es. Claro.
Entonces me imaginaba que por ahí andaba tu respuesta y porque para un demócrata no puede haber desigualdades legales, sin duda. O sea, ese tema de eso que establece la Constitución, que todos somos iguales en derechos y dignidad, es una realidad, eso es así. Y así, a ver, eso es literal, pero eso así debe ser. Las diferencias, creo yo, en la sociedad no pueden estar marcadas por tu condición de hombre, por tu condición de mujer, sin perjuicio de que hay cuestiones en las que evidentemente no vamos a ser iguales. O sea, si yo, fíjate qué pensamiento tan básico, lo que voy a comentar ahora, está a raíz de los movimientos estos de feministas, no femeninos, feministas, y de las llamadas a paros, y yo decía que tendrá que ver votar a Piñera y el homopatriarcado y las... Luego voy a decirlo porque estoy muy molesta con eso. Y una serie de llamadas de los movimientos más recalcitrantes. Decía yo, a ver, si yo me quiero cambiar de casa, necesito ayuda porque yo material, supongamos, yo sola no puedo. Hoy día podría menos porque tengo el brazo medio escorado. Pero si yo quiero cambiarme de casa, voy a llamar a gente que me ayude y en una de esas contrato una empresa de mudanzas, ¿no es cierto? O le digo a amigos que me ayuden, ya, lo que fuera, vecinos. Pero ¿y a quién básicamente voy a contratar para hacer eso? A hombres. A hombres, claro. ¿Y por qué? ¿Porque soy intrínsecamente mala, capitalista, antifeminista? No, por una cuestión obvia, de obviedad absoluta que dice relación con que los hombres, por musculatura, por biología, no sé si por la cuestión del hombre de las cavernas, tienen una contextura física que les permite alzar esta mesa sin problema y a mí yo no puedo. Entonces, yo cuando pienso esto, eso es de una simpleza absoluta, pero digo yo, cuando las mujeres feministas recalcitrantes llaman a manifestarse con odio, con desagrado, no se darán cuenta que hay cuestiones en las que la igualdad de esa naturaleza y en otras cuestiones más es imposible. Fíjate que esto de la pregunta esta te la hice porque en el manifiesto feminista del 8 de marzo, una de las cuestiones en las que llamaban por ir a votar a Piñera, seguir con las huelgas, a seguir con los enfrentamientos, y además hablaban, y no voy a repetir las palabras, en contra de las carabineras. En lugar de una carabinera prefiero a un travesti, a una lesbiana y a un no sé qué, homosexual. Se les dice, a ver, estas mujeres no tienen idea de lo que están hablando, sí lo saben, las que llaman al jolgorio pero las que adhieran no tienen idea. No puede ser que una niñita de 10 años ande con un pañuelo verde apoyando el aborto, porque por lo pronto no debe tener ni regla, así que no debe tener casi ni idea de óvulos ni espermatozoide. No creo que quiera utilizar como método anticonceptivo el aborto. Digo yo, presumo yo. Entonces, ¿qué manera de cooptar a un montón de mujeres que quieren la igualdad con la que partimos conversando, con la que partiste tú, a la que tú te referías? Pero esa, y digo yo, qué dolor. Y mis congéneres son instrumentos de esta gente mala que hace mal a la sociedad. Porque esas mujeres son hijas de un hombre también, tienen hermanos y van a tener hijos. ¿Qué pasa ahí? ¿Esos no deberían haber nacido? Hicieron una alegoría que yo la encuentro, me dije, ni siquiera para comentarla, o sea, ni siquiera para difundirla en redes. Es una señora, una mujer vestida de Virgen María abortando a Jesucristo. Por favor. Sí. O sea, por favor, ya rayaran la ignorancia más absoluta, como si ni siquiera un libro marxista, de los abiertos, eso. Sí, lo que pasa es que son manifestaciones, por lo menos en las últimas, hablando de la tercera ola del feminismo, tiene unas preconcepciones biológicas con base en una ignorancia profunda. O sea, no me refiero al feminismo liberal del que te hablo, que es un feminismo sumamente válido y que ha logrado cosas fundamentales para la mujer. Me refiero a esto que dicen, por ejemplo, que el sexo, por ejemplo, y el género es una construcción cultural. Eso es de una ignorancia tremenda. O sea, y cuando vemos niñas de 10, 12 años repitiendo que no tienen ni la menor idea, ni la menor mención, ahí vemos que esto es más político-ideológico que una lucha política sincera que realmente busque igualdad ante la ley, sino que buscan otras cosas. Y es otras cosas porque tiene una ideología inserta, que en este caso son las posturas post-marxistas, y por eso nosotros vemos estas organizaciones feministas que son parte integrante de muchos partidos políticos, muchas organizaciones que son de izquierda y no al revés. Los vemos porque sus preconcepciones y en lo que se inscriben, podríamos decir, en el programa ideológico que se inscriben, son programas ideológicos estatistas, intervencionistas, totalitarios, con visiones sumamente sesgadas de la realidad. Entonces llega un momento que toman esa frase famosa de Engels que decía que en la familia burguesa el hombre es el burgués
y la mujer es el proletario. Entonces es un enfrentamiento. Entonces eso es lo que tienen ella codificado en sus mentes y piensan que desde su papá hasta su novio son objetos de crítica porque son enemigos culturales. Incluso hay expresiones como el micromachismo, por ejemplo, que llega un momento que tengo microagresiones y estas yo no soy consciente de ellas en función de que mi cultura me determina hacerlas sin que yo sea consciente de ellas, pero ellas sí pueden notarla. Entonces, con base en ello, ellas entonces prescriben de cómo debería comportarse el hombre para ya no sentirse ofendida con estas microagresiones. Y llega un momento que dice, bueno, y el hombre y la mujer no son complementarios, ¿me entiendes? No es la sociedad y la civilidad un trabajo en conjunto entre hombres y mujeres y que, mira, incluso la primera ola del feminismo, uno de los protagonistas fue John Stuart Mill, un hombre, y John Stuart Mill, en un texto muy famoso se llama La sujeción de la mujer, hacía una declaración a favor del feminismo liberal de una manera impresionante. Entonces, para la feminista, no es válido. ¿Por qué? Porque no coincide con otras preconcepciones ideológicas que son más marxistas, intervencionistas. Pero llega un momento que cuando uno ve la colaboración hombre-mujer, y que si bien no podemos negar que en el pasado ha existido y hoy en día también existe machismo, existe agresión, existe discriminación, esto no significa que yo la realidad deba concebirla en función de una venganza llena de ira y en una especie de gobierno totalitario femenino, porque las propuestas que uno se encuentra son impresionantes, ¿no? Entonces no es hacer una caricatura de esta visión post-marxista, sino que simplemente en estos enunciados, comunicados, declaraciones, manifiestos, uno lo que ve es una postura desde acá, Argentina, en España, en los países hispanohablantes, preocupante. Sí, y yo, fíjate que si las mujeres que se manifiestan, que se dicen feministas a ultranza, porque aquí yo creo que hay que diferenciar entre feministas y feministas a ultranza o feministas ideológicas, porque yo no creo que haya ninguna mujer que no sea feminista, ninguna quiere vivir bajo el yugo, no, ninguna. No, eso es imposible. Bueno, pero yo a estas mujeres ideológicamente tan recalcitrantes, yo las llamaría a que vieran qué ha pasado con las mujeres en las sociedades marxistas. ¿Han avanzado? No. ¿Han sido lideresas, dirían ellas? No. ¿Han sido las dirigentes de sus sociedades? No, tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que llamarlas a ver qué ha pasado en las sociedades marxistas en el mundo. Claro. Que no es un invento, pues es el tema que es una realidad. Ahora me dirán, no, pero es que en esas sociedades las mujeres han podido ser, no sé, presidentes, en Chile también, han sido militares, en Chile también han sido abogados, presidentes ya, y aquí también, jefes de sindicato también, entonces en las sociedades occidentales. Entonces hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Y una cuestión que la estábamos comentando fuera de micrófono es que hoy día, cuando a una mujer que se sabe positivamente que no es feminista ultranza, le preguntan, ¿usted es feminista? La mujer tiene que decir, a ver, ¿a qué se refiere con feminismo? Claro. Y probablemente esa opinión ya va a ser dejada de lado porque no es feminista. Solamente aquellas que dicen, estoy absolutamente a favor del movimiento feminista, que significa esto, que nos debe ser tan ajeno a las mujeres, que es la violencia. Tú me vas a decir, Pilar, en las manifestaciones de mujeres este fin de semana, del domingo, no hubo violencia. No hubo violencia en cuanto, hasta donde yo entiendo, está rayando, o sea, inutilizando propiedad pública y privada, pero hubo muchísima violencia. Contra carabineros, sí, ¿no? Y contra carabineros. Y un lenguaje extremadamente violento. Pues si las palabras te pueden matar, pues. Así es. Claro. Entonces, bueno, quería que partiéramos el programa comentando este tema que ha sido el tema del fin de semana. Sí, no, me parece un tema relevante, interesante, o sea, en el marco del Día de la Mujer y ver cómo realmente el feminismo de esta tercera ola lo que terminaba es tergiversando las luchas reales del feminismo y terminó convirtiendo el feminismo en una ideología totalitaria donde la discrepancia no puede existir porque se piensa que surge espontáneamente de la manifestación colectiva y no son más que preconcepciones de un liderazgo que es ideologizado y que lo que vemos hoy en día no es nada nuevo, sino que simplemente son preconcepciones ideológicas que vienen ya desde el siglo XX. Y lo cual me parece grave, porque al final de cuentas son mujeres jóvenes con esos sentimientos negativos y con esas actitudes hacia por lo menos las carabineras. Es impresionante el nivel de ofensa, o sea, ¿cuál es el nivel de pureza
de la militante feminista. Entonces, bueno, entonces la carabinera sería impura, es mujer pero es impura, entonces no debería participar en las manifestaciones colectivas. A ese nivel del absurdo, Sí. de la pureza ideológica y totalitaria llegan. Entonces, yo lo que puedo opinar es que si bien ellas pueden organizar masivamente manifestaciones, no significa que las personas se adhieran a ese radicalismo en mayoría, y por otra parte, no surgió el efecto que buscaban, que era seguir desestabilizando las instituciones que hoy en día siguen funcionando, porque no hay un receso de las instituciones en Chile, están debilitadas por supuesto, pero siguen funcionando, y que al final de cuentas las mujeres que se integraron, que no tienen tradición radical, terminando dando el ejemplo a pesar de las mujeres ideologizadas, radicales, que tenían propuestas políticas, y eso fue una gran lección para ella. O sea, yo lo veo más bien de un punto de vista positivo en términos de los resultados. Y si bien no hubo agresión generalizada, sí hubo agresión, pero por parte de las radicales, encapuchadas, rompiendo las limitantes que les colocaban carabineros para la marcha, insultando a las carabineras, pero por otro lado hubo un comportamiento cívico de personas que no se adhieren precisamente a estas agendas radicales. Sí, que debe ser, que es en este caso el grupo de mujeres que dice, sí, estoy de acuerdo con tales y tales cosas, pero bueno, además no conocen el resto de la proclama, ojo que no tienen idea, ¿sí? Las llaman a juntarse, pero no tienen idea con certeza de todo lo que significa. Yo estaba pensando que en España una de las proclamas para las marchas o manifestaciones del día 8 del domingo pasado, que ahora fue seguir en la lucha para de alguna manera borrar de raíz lo que significó el régimen de Franco y luchar contra la masculinidad. Impresionante, sí. No, pero perdón, a mí me duele más todavía porque España nos lleva un montón de miles de años de historia, entonces, bueno, no sé si miles, pero varios cientos de años, entonces digo yo, ¿pero esta gente qué le pasó? ¿Se pegó en la cabeza? ¿Dónde se pegó? O como dijo el torpe este de Elizalde, que se fumaron los españoles en algún minuto para quedar tan así. Bueno, pero esa es otra historia, ese es otro programa. Oye, Eugenio querido, ¿alguna cuestión? Mañana se celebran los 30 años de la llegada al poder de don Patricio Elwin Azócar. Yo sé que es un comentario para mañana, pero no, hay que abordarlo. Los 30 años de... Justamente, no son 30 pesos, sino que son 30 años. Y estos cabros chicos y otros no tan chicos diciendo eso, ¿no? Sí, y eso es de una banalidad, de una superficialidad increíble, porque el que no está dispuesto a mirar atrás, por dos cosas, uno por cobardía y otro por pereza intelectual. O sea, en el Chile que hoy en día, en el Chile que hoy en día se para el chileno joven. O sea, estamos hablando del chileno que nació entre los 80 y los 90, por ejemplo. Ese chileno... Ya me dejaste afuera. No. Obvio. ¿Cómo que no? Es que nací entre los 80 y los 90, soy vieja. Sí, pero como dijeron el otro día. Anciano de 61 años, casi me muero, yo tengo 58. Cerca de la ancianidad. ¿Tú también, Marco Gabriel? No, casi. Yo 65. Bueno, yo tampoco soy tan joven, yo tengo 33. Mira, pues no soy tan joven. Ay, ya. Bueno, pero el tema es que lo que me refería es que cuando uno ve, o sea, los logros de la democracia y el modelo chileno, que ha sido un ejemplo para el mundo y para Latinoamérica específicamente, y una persona te dice, no, son 30 pesos, son 30 años, ¿y son 30 años de qué? De poder llegar a haber superado la pobreza junto con Uruguay de una manera impresionante y de una manera acelerada que no tiene parangón en la historia latinoamericana, por ejemplo, o tener en este caso el índice de desarrollo humano más alto de la región, o por ejemplo tener el índice de movilidad, o por lo menos la movilidad social intergeneracional más alta de la OECD, que incluso se compara con la del Reino Unido y que está por encima de Alemania y Estados Unidos. Esos son los 30 años entonces que se niegan hoy en día, o por lo menos tener un funcionamiento institucional y de la democracia que permite la diversidad, permite la expresión pacífica y libre, entonces que permite una amplia libertad de prensa y que ha tenido un avance para las generaciones más jóvenes, que son las que niegan de estos 30 años, que no tiene precedentes ni en Chile ni en la historia de América Latina, hablando del siglo XXI y finalizando el siglo XX. Entonces ya cuando uno ve que esta estrategia de no son 30 años, no son 30 pesos, son 30 años, simplemente negar lo que si quieres en otro segmento podemos abordar de los 30 años de éxito chileno. Muy bien, vamos a una pausita, por favor, y volvemos. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando
Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Ya. Queridos amigos, hemos regresado muy animados porque estábamos escuchando a Prince, cantando Kiss, canción del año 1986. Por supuesto, Eugenio dijo primero que no la conocía, pues tuvo que retractarse si la conoce. Bueno, bienvenidos otra vez. Aquí estamos en Revelando. Estamos ya en el segundo segmento de nuestro programa. Quiero recordar que las opiniones que vertimos en este programa son de responsabilidad solo de quienes conducimos, es decir, y hoy día martes de Eugenio Guerrero, desde Venezuela a Chile, y de quien les habla Pilar Soberano. Bueno, y quedamos en la primera etapa del programa, hablamos un poco del tema de lo que pasó el día domingo en cuanto a la marcha, la manifestación feminista, hablamos al general, más que de Chile, lo que comentamos en general mundial. Una opinión con respecto al movimiento, como bien dice Eugenio, este movimiento de la tercera ola feminista. Y habíamos comenzado a hablar sobre los 30 años de la llegada al poder de don Patricio Aylwin Azócar y el comienzo de una nueva etapa después de 17 años de gobierno militar. Marzo de 1990, 11 de marzo. A todo esto mañana cumple 2 años. Qué gran fecha. Sí, fue una fecha muy particular. Yo me la tomé bien dramáticamente, te diré, porque yo sí estaba imbuida del tema, aún estando... ya era universitario, todavía no, había salido de la universidad, pero no era abogado todavía, y me lo tomé no a lo tremebundo, pero sí a lo preocupante, porque yo viví durante los años de gobierno militar y estudié durante ese periodo, y si bien es cierto, además como estudiante de Derecho, uno tenía bastante idea de muchas cosas que sucedían, y otras que no sabíamos, pero crecí, comillas, bajo el alero de un gobierno que me permitió estudiar tranquila, a mi familia trabajar, con reglas claras. Entonces, a mí particularmente la llegada del gobierno democrático, la llegada de la democracia otra vez significó una cuestión bien particular. ¿Cómo le irá a enfrentar Chile? ¿Qué pasará con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasará con el Partido Comunista que estuvo proscrito durante tanto tiempo? Ahora ya no. ¿Qué pasa? Yo pensaba en eso, pensaba en los movimientos terroristas. ¿Podrán acallarlos? Sí, fue una gran fecha, pero y fue un tema que se hizo entre todos, Sí. Un periodo que se construyó entre todos, Y un periodo que a mí me parece que cuando don Patricio proclama que en este país había que construirlo entre todos, que civiles y militares, eso todos somos uno. En el Estadio Nacional. Así es. Civiles y militares, Chile es uno. Fue impresionante porque al final es cómo asumes la transición en términos de realismo y cómo llevas a partir de ese momento un orden institucional con base a lo hecho anteriormente y que permites administrar y gobernar un modelo que le ha sido beneficioso a los chilenos y basta ver, o sea, en lo que se ha avanzado en los últimos 30 años debido a ese paradigma institucional que sentó las bases para que Chile fuera, en este momento siga siendo la nación más próspera y rica y avanzada institucionalmente de América Latina. Entonces, es emblemático porque el día de mañana se celebran dos cosas, los 2 años si podríamos hablar del gobierno de Piñera. Un año por lo menos sí. Claro que han parecido como 20 años realmente, o sea, han sido muy largos en términos de todo lo que ha pasado, muy atropellado, la coyuntura política, el tema del estallido. O sea, tanto los 2 años del gobierno de Piñera como coincide con los 30 años de la celebración de la democracia en Chile, ¿no? O sea, de la llegada de la democracia en Chile. Ahora, esto es bastante paradójico, Pilar, antes de darte la palabra, quería comentarte que colisionan dos cosas. Una, 2 años de un gobierno fallido en términos de que no ha podido ni lograr su agenda, tuvo que modificarla, tuvo que ceder a algo que era contrario a su agenda y contrario a las personas que lo apoyaron. Y aparte de eso, bueno, que se ha desligado de sus funciones realmente de gobierno, porque aquí el presidente es tanto maneja como el gobierno como el Estado, o sea, es el representante de ambos y se ha estado desprovisto de las herramientas para poder salvar el orden público, salvaguardar el orden e imponerlo cuando se tenga que imponer, por un lado, y por otro lado, que ha tenido una oposición
inmadura, una oposición que le da la espalda a las reformas que necesita el país porque tienen caprichos ideológicos que trascienden hacia el cambio constitucional y hacia otras cosas. Pero colisiona con el conglomerado, podríamos decir, de buenos resultados y éxitos que ha tenido la democracia en Chile y su economía y sus instituciones en los últimos 30 años. Entonces son dos fechas que colisionan dos ideas. Por un lado, un gobierno que lo que ha hecho es tratar de administrar lo que le queda por falta de liderazgo, y por otro lado, el éxito que ha tenido Chile. Y el éxito que no quieren reconocer los más jóvenes, que han sido los más beneficiados y que han tenido una movilidad social superior a los países de la OECD, como te comentaba hace rato, y que este paradigma parece estar olvidándose o simplemente ignorándose. Porque una cosa es olvidar tu éxito y otra cosa es ignorar en dónde estás parado. Y yo creo que es peor ignorarlo que olvidarlo, porque resulta que si lo ignoras es porque de alguna manera por allá en tu amígdala, en tu súper inconsciente sabes que está, pero eres tan tosudo que no lo reconoces y lo ignoras, claro. Lo soslayas. Así es. Por último, si lo olvidaste es porque lo aprendiste mal, pero aquí no es así. Yo creo que la gente, sobre todo los más radicales, probablemente los más jóvenes, que se dejan llevar por los viejos. Eso es lo más lamentable, que siempre la juventud se deje llevar por un par de viejos muy, yo creo que decrépitos en lo político. Pero bueno, lamentable que no lo reconozcan y que lo ignoren. Ahora, lo que podría uno... ¿Qué podríamos rescatar de mañana? No sabemos si vamos a llegar a mañana, pero en principio lo que mañana se conmemora. Primero, en la vuelta al país de la democracia, sí, claro, el gobierno militar se iba a acabar en algún minuto porque era un estado de excepción constitucional. Eso fue así, eso es una realidad. Constitucionalmente es así, jurídicamente también. ¿Y iban a seguir gobernando los militares ad eternum? No iban a seguir. No, por supuesto que no. La forma en que se iba a llegar a la vigencia de la democracia plena fue la que... ¿Cómo se llegó? Según el ideario constitucional establecido por el gobierno militar, básicamente por los asesores civiles del gobierno militar. Eso es una realidad. Si los militares estaban preocupados de otro tema más que de la cuestión estrictamente constitucional y jurídica, para eso estaban los cerebros pensantes de la época. Y eso sí, y me parece muy importante. Y fue una salida de lujo, de lujo. Cuando uno ve estas películas dramáticas de Chile, la dictadura y la opresión y la represión, digo yo, vaya, y de un día para otro no hubo más dictadura ni represión, ¿no? Es como bien particular, porque claro. En los demás países la historia no es así. De hecho, tenemos todavía ejemplos africanos. Uno dirá, ¿pero cómo te vas a comparar con el África? Bueno, ¿cómo no? Son países también, son sociedades. Entonces fue una salida o una forma de pasar de un estado al otro bastante de modelo. Ahora, en el camino hubo que hacer frente a muchas cosas, por supuesto, pues empezaban los 90, pues. Es una cuestión obvia, de obviedad absoluta, pues dejabas atrás un periodo muy complicado de la historia mundial en general. El muro de Berlín se cayó el año 89. Y eso dio paulo a un montón de cuestiones y Chile no estuvo ajeno a eso también. ¿Te fijas? Entonces, que tuvo sus bemoles evidentemente, tenía que tenerlo. Y además todos seres humanos. Y además mucha gente, que muchos de los que aparecieron otra vez en el escenario político del 90 fueron próceres que estuvieron 17 años sin acceder al poder. Y eso duele mucho. No te permite acceder a nada, ni a ningún beneficio, salvo a los que les dio comillas, y lo digo con respeto, al exilio, que les permitió indiscutiblemente airear el cerebro. ¿Cierto? Sí, así fue. Bueno, y junto con eso, que yo creo que fue algo que hicieron todos, y probablemente también nosotros, uno desde la modesta trabajo o función que ocupó, que fue precisamente no alterar los ánimos y no seguir con aquello de los militares tienen que volver, ni muchísimo menos, fue algo que lo hicieron civiles y militares. Si los militares, bajo la égida de Pinochet, por algo siguió siendo el comandante en jefe del ejército, no les pueden negar el protagonismo aunque quieran. Que la Constitución después se le desbordó y no fue más comillas, sí, sin duda. Es una cuestión que la izquierda hoy día debería reconocer. Dicho eso, el tema con el gobierno del presidente Piñera, yo siento en el alma decir lo que estoy diciendo, lo que voy a decir o lo que hemos dicho en alguna otra oportunidad, y adhiero a lo que tú comentaste. Yo voté por este presidente, voté por su coalición de partidos, fui de alguna manera parte de eso también, y me duele enormemente. Para mí es una profunda tristeza
el que nos encontremos hoy día en el brete en el que nos metió alguien, que no sé quién es ese alguien. Yo no sé si es el presidente que arrasó en las elecciones, no sé si su coalición de partidos que no ha sabido ser gobierno, no sé si la oposición que ha sido muy mezquina y muy rasca, y no sé si también confluye a eso el grupo de desalmados que anda por la calle exigiendo no sé qué. Yo no sé, y lamento tener que llegar a decir hoy día, como tú dijiste, esto del gobierno como casi de opereta, porque hubo un año de gobierno, pero en el que el gobierno tampoco pudo hacer fuerte sus propuestas porque la oposición mezquina, rasca, y que le pasa lo que le pasa, lo que tenemos hoy día, no lo dejó. Pero después rápidamente el presidente y sus asesores, porque no puede ser que sea solamente el presidente, dijeron, ¿sabes qué más? Ganemos votos y lideremos con las banderas de la izquierda. Y tampoco les resulta. Ahí hay un montón de proyectos enviados por este gobierno, es verdad que al alero de todas las quemas, pero que están ahí, hay otros que llevan un año, y ahí están, y no ha pasado nada porque la izquierda no quiere. O sea, en el tema de la sala cuna universal, ¿cómo va a ser posible que por sobre la mujer que tiene a la criatura chica que necesita llevar una sala cuna porque tiene que ir a trabajar y mantener otro montón de cabrería o mantener a sus padres, resulte que la oposición no, que sabe que hay un problema aquí con los sindicatos de educadoras de párvulos? A ver, por favor, qué mezquindad, ¿dónde está su preocupación por el pueblo? Y le achacan la responsabilidad de eso al gobierno, que en eso no la tiene. Así es. ¿Te fijas? Entonces estamos metidos en una historia que no permite que mañana 11 de marzo el presidente de la República diga hemos avanzado tal. Y me imagino que no lo va a decir porque está con esta nube de quemas ahí, de desastres. No lo sé. Sí, entonces la democracia de hoy día en Chile es totalmente distinta a la democracia que fue en algún momento, pero lo más patético, si podríamos decir una palabra, es que no solamente es el presidente Piñera, sino que es toda la élite que se avergüenza de lo que logró. Ah, no, de esa ni la mencioné, pero es así. O sea, cuando tú observas que le dan el punto a la gente, no defendiendo lo que se logró, y solamente haciendo de manera bastante hipócrita, porque aparte de la izquierda más radical, denuncia o demanda contra la violencia, pero no están dispuestos a apoyar las acciones para poder combatir esa violencia, y que se avergüenzan tanto de los logros de Chile como país, de ellos haber avanzado en ese país y de ellos como protagonistas en el acto gubernamental de poder llevar o poder administrar un modelo de manera eficiente para lograr estos resultados, y que se avergüencen de ellos públicamente. No solamente es que le da alimento a los que protestan, sino que simplemente le están dando una estocada a lo que podría ser el modelo institucional y político más exitoso que ha tenido América Latina en términos latinoamericanos. Es gravísimo. Incluso Ricardo Lagos, que fue el que protagonizó el proceso de reforma constitucional tan profundo en el 2005, que pudo catalogar que tenemos una constitución que une a todos los chilenos, democrática, que era distinta a la del 80, y que ahora esté por el apruebo. Pero te quiero interrumpir brevísimo, pero yo no veo ningún político de oposición, entiéndase de centro y de izquierda, salvo unos pocos, contaditos, que recuerden y que reconozcan y que tomen como un referente, que se transformen en un referente con respecto a lo que hicieron desde el 90 en adelante. Bueno, ya antes, el 89, pactando con el gobierno militar, con los asesores del gobierno militar. Ninguno de ellos lo dice hoy día. Ninguno se atreve a decir, sí, nosotros lo hicimos y lo hicimos bien. Faltaron cosas, evidentemente. Ya, yo no fui de esos gobiernos, pero yo entiendo que manejaron bastante bien, con sus bemoles y todo. O sea, había que sacar al país. Teníamos un problema que re grande aquí, pues primero los militares nos sacaron del desastre más peludo, y después estos ayudaron a que Chile siguiera por la senda demócrata. Bueno, digo yo, ninguno de los de hoy reconoce nada, ninguno se acuerda. ¿No será que tienen miedo que los quiemen o que los maten? Yo te digo honestamente, ¿qué miedo tienen? Porque ellos no vas a decir tú sí, yo reconozco lo que se hizo y yo fui partícipe de esos gobiernos. Fíjate que ahora todos los que fueron ministros de todos los presidentes de la Concertación, como que nunca estuvieron, nunca fueron. Es como lo que pasa con los que fueron del gobierno militar, tampoco nunca estuvieron. ¿Qué miedo tienen? ¿Que las turbas los quemen? ¿Que les quemen los inmuebles de la dehesa? Mira, yo creo que ellos tienen una especie de obsesión con las encuestas. Entonces, en donde ven las encuestas y dicen, bueno, vamos a terminar desapareciendo. Entonces quieren dar como, por lo menos estos acuerdos, llegar a un acuerdo mucho más transversal con el gobierno y líderes de la ex concertación,
como si eso importara realmente. O sea, sí importa en términos institucionales, pero en términos de quienes perciben ello. Entonces, cuando tú ves las encuestas y ves que el Partido Comunista tiene un 13% de aprobación, el conglomerado que tiene la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD y el PR, tiene apenas un 8% de participación, están en una debacle impresionante, y yo creo que el temor es a quedar en cero, porque piensan que dándole el punto, en parte, a los violentistas, y por otra parte no justificando la violencia, pero sí entendiéndola, porque esa parece ser la señal, piensan que con eso se van a salvar, como si se tratara simplemente de negar su pasado, de insertarse en estas demandas, en la forma que la están haciendo, para ellos salvarse de una debacle que ellos han hecho inminente por no tener ni la valentía ni la honestidad intelectual de poder defenderse frente a la infamia, frente al desprecio de los 30 años de lo logrado, y frente a asumir los desafíos como se deben asumir, pero sin ese complejo patético de decir, bueno, estoy triste por lo que no logramos, y no estoy feliz por lo que logramos, porque lo que logramos fue poco, fue insuficiente, o simplemente a la gente no le gusta. Entonces llega un momento que tú te sometes a ese escrutinio volátil de las emociones políticas en una coyuntura, y terminas perdiendo tus principios, terminas ignorando tus logros, y terminas asumiendo una actitud sumamente cobarde. Entonces eso es lo que yo pienso que está matando la democracia en Chile y en la institucionalidad. La gente que soporta con su opinión, con sus argumentos, con su evidencia, que en Chile las cosas no han ido tan mal como quieren pintar otros, y que sí tenemos un marco institucional para poder superar la crisis y para poder llegar a mejores resultados, pero por este camino que se llevaba. Ahora el camino les parece que es irrelevante, y por eso que la hoja en blanco ha sido tan popular para políticos de derecha e izquierda. Yo entiendo que, fíjate tú, si dejamos de lado a los analistas nacionales, a los analistas chilenos con respecto a lo que ha pasado en Chile, y nos fijamos en lo que dicen los analistas internacionales, que a veces precisamente por estar un poco más lejos tienen bastante más de objetividad y son más ecuánimes, a mí me impresiona ver todos los análisis, en general, Claro. Evidentemente hay algunos que son un poco como el siglo y el Partido Comunista, y Maduro. Pero cuando uno lee esos artículos, uno dice, la verdad que o está mal el analista internacional, o está mal el grupo de partidos de centro-izquierda que se olvidó de lo que hizo y reniega de ese pasado. Y yo convengo contigo en que parece que la expresión más adecuada es qué patético, porque resulta que si tú empiezas a revisar diarios, no había en ese minuto de internet, empiezas a revisar diarios, publicaciones, en general televisión, tú dices, vaya, esas mismas figuras que alzaban los brazos porque se pusieron de acuerdo, porque ha habido nuevo proyecto, porque tenemos la reforma, hemos reformado la Constitución en su raíz misma de enclave de la dictadura oprobiosa. Vaya, resulta que hoy día no. Ahora, y uno debe entender que políticos al fin, lo que no quieren es perder su parcela de poder, y por eso actúan así. O sea, yo presumo que la centroizquierda que gobernó este país, la izquierda más recalcitrante estuvo como a trancas y barrancas, pero la centroizquierda de este país lo que quiere es que no los quemen personalmente, no les quemen los inmuebles, y no perder el poder que tienen, que les permite muchísimos lujos. Eso es, yo de otra manera no lo puedo entender. Y porque, como dijo Peña, tan certeramente, lo dijo en relación a Piñera, pero tal vez se le aplica a esta gente, entre patria y alma, prefieren salvar su alma. Total. Sin duda, la patria les importa un pepino. O sea, el pueblo ahí, el pueblo llano, no les importa nada. Lo que pasa es que también hay soberbia, porque piensan que la patria descansa en ellos. Entonces, como ellos serían la patria, entonces si ellos se van a la debacle, también se va a la debacle la patria. Y es un momento que la soberbia los inunda en ese sentido. Ahora, yo estoy de acuerdo en que frente al miedo, lógicamente dice, bueno, yo prefiero salvarnos a nosotros como élite o como clase política que lo que requiere el país. O sea, yo pienso que incluso el concepto de república se ha olvidado. Sí. Y por eso cualquier experimento refundacional comienza a ser convincente para muchas personas. Entonces dice, bueno, le diste todos los instrumentos y todas las respuestas y las herramientas aparte de los violentistas y aparte de los radicales. Entonces les dijiste que el modelo no funcionó. Les dijiste que no se logró lo necesario. Te avergonzaste
de todo, del pasado reciente que permitió el progreso que hoy es día. Y de paso le dijiste que es necesario cambiar desde raíz, a través de una hoja en blanco, el modelo consagrado en la Constitución. Y luego dices, y luego se pasa y se dice, bueno, ¿por qué nosotros como élite política los desprecian tanto en las propias encuestas? Sí, claro. Entonces es una paradoja y una ridiculez impresionante, y lo cual me sorprende, porque cuando uno ve representantes y personeros de la élite política, tú dices, fueron políticos que estuvieron en labores de Estado bastante significativas y que hoy en día reniegan de ello, pero con la pretensión de que van a obtener mejores resultados. Sí. Y la evidencia dice que es totalmente contrario. Es que no. Yo hoy día en la mañana escuchaba en una radio amiga a José Antonio Viragallo. Escuchaba a José Antonio Viragallo, Mariana Elwin y a Sergio Muñoz. Okay, sí. A los tres como integrantes de lo que fue la Concertación. A una como hija del presidente de la República y asesora en cuestiones muy particulares, básicamente del discurso de los discursos que hacía su padre, sí. que leía su padre. Al otro como presidente de la Cámara de Diputados, como ministro en algún minuto, subsecretario, no recuerdo, y a Sergio Muñoz como un profesor, historiador exiliado y que volvió a Chile a hacer clases a la Universidad de Chile, entiendo, exiliado durante el gobierno militar. Y cada uno de ellos, creo que el más claro era Sergio Muñoz. La Mariana Elwin, Sergio Muñoz está por el rechazo al proyecto, Mariana Elwin está por el apruebo y José Antonio Viragallo por una inocencia que yo digo, este no es que sea inocente, es que este está casado con la hermana de Chávez y que si por eso piensa así, pues, y con la prima del presidente Piñera, yo digo, este hombre, ¿cómo es posible? Ahora, yo entiendo el mono de José Antonio Viragallo, o sea, ese claro. Está bien, es el corcho que está bien en cuanto gobierno existe, evidentemente, o sea, hay que ser brillante también para eso, que va a mandar con cuentos. Entonces, y Muñoz era el más claro en esto, y le decía, tanto a Mariana Elwin como a José Antonio Viragallo, le decía, pero si este periodo, y toma un párrafo de Peña en su último libro, el libro que yo compré porque tú me lo indicaste. Ay, qué bueno. Muy bueno ese libro. Y él toma un pasaje de ese libro diciendo que, perdón, pero si Chile durante esos 30 años, ¿qué pasó en esos 30 años? O sea, que en Chile en ese tiempo no pasó nada. ¿Cómo es posible que hoy día haya gente, no dijo gente como ustedes, no se lo dijo sí a Viragallo y a Mariana Elwin, pero casi, ¿qué pasa? Porque no reconocen que, por supuesto que hubo muchas cosas que había que haber mejorado probablemente, pero era el avance de los tiempos, todos los indicadores internacionales, todos los sellos, hace presente que a Chile le fue bastante bien, que evidentemente había cuestiones que mejorar. Y también comenta el tema de, por mucho que digan que nunca se hizo nada, eso no les va a servir de nada para tener o para lograr el apoyo de las masas vociferantes, que son delincuentes. Delincuentes porque cometen delitos. Y se lo decía. José Antonio Viragallo no, José Antonio inmutable, nada, no se defendió una no va a jurar a torcer. No. Y Mariana Elwin, bueno, yo creo que va a cambiar de opinión y va a hacer rechazo a la propuesta de nueva constitución. Entonces, qué lamentable que no se den cuenta que ni siquiera con esas estupideces que dicen van a lograr un apoyo. Porque la gente que está en la calle, que si bien es cierto es menos que la gente que se queda en casa, es evidente. Voy a hacer un comentario. Cuando uno ve marchas, yo que no las miré por televisión, pero vi el diario el día siguiente y ayer miraba mujeres marchando. Y cuando veo gente marchando, digo yo, vaya, yo no podría. Y tú me dirás, ¿por qué no estás de acuerdo con los postulados? No, es que no tengo tiempo para eso. No puedo ir a marchar. Y pensaba, y cuando estaba en el colegio había podido, y a la universidad no, mis padres me cuelgan. ¿Tú estás estudiando? Sí. ¿Quién te paga la universidad o el colegio? Yo, se acabó. Si no estudias, te vas a trabajar, pero la marcha, no. Ya, pero eso es otro predicamento. Oye, Eugenio querido, nos dice nuestro comandante, nuestro capitán general que tenemos que irnos. Uy, pasó el tiempo volando, como siempre. Volando. Pendiente para el próximo martes a ver cómo estuvieron las conmemoraciones de mañana. Así es, y tocar un poquito el tema de la economía mundial, que se avecina posiblemente una tormenta. Sí, coronavirus y crudo, el peso del crudo. Eso a mí lo encuentro súper apasionante, el tema del petróleo. ¿Ah, sí? Bueno. Ahí se mueven los árabes. Vengo de un país petrolero donde tenemos cierto bagaje histórico. Y mucho. Bueno, Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Nos vemos el próximo martes. Queridos auditores, buena tarde y que gane Santiago Wanderers. Amén.